Nadie, absolutamente nadie dentro de aquel set de filmación, imaginaba lo que estaba por desencadenarse esa mañana. Era un jueves cualquiera de junio de 2025, con el cielo despejado y un sol que caía con fuerza sobre la Ciudad de México. Afuera, el caos vehicular de siempre se extendía por las avenidas cercanas a Coyoacán, como un telón sonoro que acompañaba el movimiento incesante de la urbe. En medio de ese panorama, el equipo de producción de Netflix afinaba hasta el más mínimo detalle para rodar Nuestros tiempos, el esperado regreso de Lucero a la gran pantalla tras varios años lejos del cine. Todo parecía perfectamente orquestado, desde el ángulo exacto de las cámaras que supervisaba Harry, hasta la intensidad precisa de cada reflector, bañando los decorados con una luz calculada al milímetro. Pero el destino, con su costumbre de alterar libretos sin previo aviso, ya había introducido un giro propio. Desde temprano, una camioneta negra, con vidrios polarizados y sin logotipos, se había estacionado a una cuadra del set, discreta como una sombra. En el asiento trasero, un hombre respiraba hondo, con las manos ligeramente húmedas sujetando un ramo de rosas blancas y amarillas, envueltas en delicado papel de seda azul celeste y atadas con un listón dorado que parecía atrapar y devolver los primeros destellos del día. En el set, todo continuaba con su ritmo habitual. Técnicos revisando conexiones, asistentes ajustando vestuarios, extras ensayando posiciones, y un aroma constante a café de olla y tamales emanando de un food truck estacionado cerca. Sin embargo, aquel hombre no estaba ahí por azar. Se llamaba Manuel Mijares y, aunque intentaba encontrar una lógica a lo que estaba por hacer, no podía. No se trataba de un acto planificado, no había cámaras esperándolo, ni paparazzis escondidos. Era un impulso, una corriente que superaba el orgullo, la costumbre y hasta el paso de los años. Algo imposible de explicar incluso para él. A pocos metros de ahí, Lucero o Gaza León, descendía de su camioneta privada, saludando con esa calidez inconfundible que millones de mexicanos han reconocido por más de 3 décadas. Su sonrisa, su porte y su energía parecían intactos, como si el tiempo no se atreviera a rozarla. Ese día tenía un significado profundo. No era solo un rodaje más, era un reencuentro con su esencia, con la mujer que había aprendido, entre luces y cámaras, a ser mucho más que una figura pública. Caminó hasta su silla de camerino, esa de respaldo negro con su nombre bordado en blanco, repasando mentalmente cada línea del guión. Nuestros tiempos contaba la historia de Nora, una mujer que recibe la oportunidad de viajar al pasado para corregir errores que marcaron su vida. Mientras memorizaba sus parlamentos, Lucero no podía evitar sentir cierta ironía. ¿No era ese el sueño de cualquiera, poder volver aunque fuera un instante a momentos cruciales? Ese día, las escenas que le tocaban eran especialmente exigentes. Diálogos cargados de emoción, enfrentamientos con las versiones más duras de sí misma, culpas y amores perdidos. Aunque la actriz desplegaba la maestría que siempre la había caracterizado, algo invisible parecía flotar en el aire, una vibración distinta que le impedía concentrarse por completo. Su cuerpo lo intuía. En cuestión de minutos, algo iba a suceder. Y no se equivocaba. A unos metros, mientras los asistentes organizaban a los extras que fingían esperar un tren en una estación ambientada en los años 80, Mijares abrió la puerta de la camioneta. Sin gorra, sin lentes oscuros, sin disfraz de anonimato, avanzó con paso seguro, cargando el ramo como si llevara un tesoro frágil y único. Cada paso lo acercaba a una decisión que él mismo no comprendía del todo. Recordaba años de complicidad, giras interminables, camerinos llenos de risas y hasta discusiones triviales que, vistas desde hoy, parecían insignificantes. Pero también venían a su mente los silencios posteriores a la separación, esos en los que el tiempo ocupa el espacio donde antes vivían las palabras. Y sin embargo, ahí estaba, porque algo de ese vínculo, invisible e indestructible, seguía existiendo. El reloj marcaba las 10:38 de la mañana cuando Mijares cruzó la entrada lateral del set. Nadie lo esperaba y nadie lo había visto llegar, salvo un par de técnicos que, por respeto o simple intuición, decidieron no decir nada. Tal vez comprendían que estaban a punto de presenciar un momento poco común, de esos que no se repiten con frecuencia. Lucero, sentada junto al decorado que simulaba una vieja estación de tren, escuchaba con atención las indicaciones del director de arte. Entonces, un cambio sutil en el ambiente, ni un sonido ni una voz, sino algo parecido a una corazonada, la hizo girar la cabeza. Ahí estaba él, de pie, a unos 10 metros de distancia, mirándola con una expresión que no requería palabras. El ramo de rosas lucía impecable, cada pétalo en su lugar,
como si hubiera sido colocado con cuidado artesanal para ese instante preciso. Por un segundo, todo se detuvo. El murmullo del equipo, los ruidos de los walkie-talkies, incluso el canto lejano de un vendedor ambulante parecieron desvanecerse. Solo quedaban ellos dos, ella, con la respiración acelerada. Él, con esa mirada mezcla de nostalgia y afecto reservada para alguien que ha sido parte esencial de tu vida. Lucero llevó la mano al pecho. Sintió un nudo formarse en la garganta mientras las lágrimas le llenaban los ojos sin pedir permiso. No hubo necesidad de que él hablara, ni de que ella preguntara por qué estaba ahí. El gesto, la presencia y las flores lo decían todo. El resto del equipo, sin saber si continuar con sus tareas o respetar aquel momento íntimo, optó por un silencio absoluto. Nadie se movió. Ella se puso de pie despacio, sin prisas ni vacilaciones, avanzando hacia él como quien atraviesa capas de recuerdos y emociones guardadas durante años. Cuando estuvo frente a Mijares, tomó el ramo con las manos temblorosas y cerró los ojos un instante, como si quisiera congelar el momento para siempre. Una lágrima resbaló por su mejilla izquierda, no de tristeza pura, sino de una mezcla compleja: sorpresa, gratitud, cariño y, quizás, un leve destello de aquello que nunca se apaga del todo. Mientras sostenía las flores, el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, la vida seguía con su ritmo. Autos avanzando por Avenida Universidad, claxones, voces, vendedores ambulantes. Pero dentro del set, el universo entero parecía concederles un paréntesis exclusivo. Lucero respiraba entrecortadamente, sin pronunciar palabra. El director, los técnicos, los asistentes, todos mantenían un silencio casi reverente. Algunos fingían mirar sus teléfonos o revisar papeles del guión, pero todos sabían que presenciaban algo especial. Ellos no eran solo dos personas reencontrándose. Eran historia viva de la música y la televisión mexicanas, un capítulo que el país entero había visto desarrollarse, enamorarse, casarse, tener una hija, separarse y ahora, cruzar caminos nuevamente. Lucero cerró los ojos un instante más, dejando que el aroma dulce y fresco de las rosas la llevara a memorias que creía archivadas. Mijares, de pie, contenía un torbellino interno. No estaba seguro de si había hecho lo correcto al ir, pero sabía que no habría podido quedarse en casa fingiendo indiferencia. Él conocía cada gesto suyo. El brillo en la mirada cuando algo la emocionaba, el leve temblor en las manos cuando estaba nerviosa, esa costumbre de mover el cabello hacia la derecha cuando se ponía sentimental. Y presentía que nuestros tiempos no era solo una película para ella, sino un espejo que la obligaba a mirarse de frente, igual que él ahora. Lucero bajó la vista hacia las flores, luego volvió a encontrarse con sus ojos. Por primera vez en años no había cámaras, ni guiones, ni entrevistas. Solo ellos, como dos personas reales, marcadas por cicatrices y recuerdos que ninguna distancia había borrado. Una de las asistentes de producción, con más de una década trabajando en rodajes, se llevó la mano a la boca, intentando disimular la emoción que le provocaba presenciar aquella escena. Intuía, sin entender del todo por qué, que algo así no volvería a repetirse. Lucero dio un pequeño paso hacia él. No buscaba revivir el pasado ni hacer una declaración de intenciones. Era simplemente reconocer que ahí estaban, que de alguna forma seguían perteneciendo al mismo universo. Entonces, una sonrisa tímida, casi infantil, se dibujó en su rostro. No era la que se ofrece en alfombras rojas ni en ruedas de prensa, sino una cargada de ternura y agradecimiento. Por el gesto, por la presencia y, tal vez, por todo lo que habían sido. Un reflector se encendió de pronto, rompiendo suavemente la burbuja del momento. El director carraspeó, intentando retomar el control del set, mientras los asistentes comenzaban a moverse con lentitud, como quien despierta de un sueño del que no quiere salir del todo. Mijares comprendió que ya había cumplido con lo que lo había llevado hasta ahí. No había nada más que decir, nada que forzar. Retrocedió un paso y levantó la mano en señal de despedida, con esa media sonrisa tan suya. Lucero asintió, bajó la cabeza un instante y luego volvió a mirarlo, con los ojos aún húmedos. Él se giró para tomar el pasillo entre cámaras y decorados, hasta desaparecer por la puerta metálica que daba al exterior. Fue solo entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer libremente. No eran de dolor puro ni de alegría desbordada, sino el desahogo de un corazón sorprendido por algo dulce y desconcertante a la vez. La maquillista se acercó con una caja de pañuelos, pero Lucero levantó la mano pidiendo un momento. No quería secar esas lágrimas todavía. Necesitaba sentirlas, dejar que se quedaran un poco más. Miró el ramo sobre sus manos.
Cada rosa parecía tener una historia propia. Recordó aquella vez, durante una gira en Guadalajara, cuando le regaló flores idénticas antes de uno de los conciertos más importantes de su carrera. También le vino a la mente aquella Navidad en que Mijares llenó la sala de su casa con el mismo tipo de rosas, sin previo aviso. Cerró los ojos y sonrió, esta vez con más amplitud, antes de limpiarse el rostro y regresar al presente. «Preparados, escena 47, toma 3», anunció el director. Lucero se acomodó el cabello, se sentó en la banca del decorado que simulaba la estación de tren y volvió a encarnar a Nora. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no estaba solo interpretando a una mujer que viajaba al pasado para enfrentar su historia. De alguna manera, lo estaba viviendo. Las cámaras comenzaron a rodar, las luces bañaron la escena y el micrófono captó cada palabra. Al finalizar, el silencio en el set fue absoluto. Todos sabían que acababan de presenciar una de las actuaciones más honestas y conmovedoras de su carrera. Sin embargo, ninguno imaginaba que aquel ramo había sido apenas el primer acto de algo más grande. La jornada siguió como si nada, cámaras ajustándose, el director dando órdenes, actores repasando diálogos. Pero dentro de Lucero nada era igual. El ramo descansaba ahora en una mesa junto a su libreto y una botella de agua, y cada vez que lo miraba, un escalofrío le recorría la espalda. No era tristeza, tampoco pura felicidad. Era nostalgia mezclada con una vulnerabilidad que no sentía desde hacía años. Su mente divagaba hacia la imagen de Mijares parado frente a ella, con la misma mirada de los tiempos en que compartían escenarios y camerinos llenos de risas. Afuera del set, Mijares se alejaba caminando sin rumbo fijo. No se subió de inmediato al coche que lo aguardaba a media cuadra. Sentía la necesidad de procesar lo que acababa de suceder. Sus pasos lo llevaron por calles empedradas de Coyoacán, bordeadas de cafeterías, librerías y pequeños comercios con fachadas que parecían suspendidas en otra época. A su alrededor, la vida seguía con su propio ritmo. Parejas paseando, turistas tomando fotos, vendedores ofreciendo elotes, artesanías o churros rellenos. En su mente resonaba una pregunta inevitable. ¿Hice bien en aparecer así? No encontraba una respuesta lógica, porque sabía que no había lógica en ese acto. Era pura emoción, memoria y ese impulso inexplicable que a veces nos arrastra. Recordó la última ocasión en que había estado con Lucero a solas, sin prensa ni cámaras. Habían pasado años desde entonces. Fue una conversación larga, madura, tranquila, de esas que solo se tienen cuando dos personas han recorrido demasiado camino juntas y saben que el amor no siempre se ajusta a lo que dictan las películas. No hubo reproches ni lágrimas, solo un entendimiento silencioso, propio de quienes comparten una historia y, sobre todo, un lazo irrompible, su hija. Una frase empezó a repetirse en su cabeza. A veces, lo que nunca planeaste es exactamente lo que más necesitabas hacer. Desde esa convicción, volvió la mirada hacia el set, ya lejano. No era para intentar verla otra vez. No se trataba de eso. El gesto de esa mañana no buscaba regresar al pasado ni revivir lo perdido. Era un reconocimiento a lo que habían sido y a lo que, de alguna forma, todavía eran. Mientras tanto, dentro del set, el director anunció un receso de 40 minutos. El equipo técnico debía reorganizar cámaras y luces para una de las escenas más complejas del día. Lucero se dirigió a su camerino improvisado, un tráiler con espejos rodeados de luces, percheros repletos de vestuario y un par de sillas plegables. Cerró la puerta tras de sí y soltó el aire que había contenido durante horas. Se sentó frente al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se miró sin filtros. No como actriz, no como figura pública, no como la estrella que el país entero conocía desde que era niña. Se miró como mujer. Esa mujer que, detrás de la sonrisa impecable y la carrera sólida, también había atravesado días de incertidumbre, miedo y soledad. Fue ahí, en ese reflejo, cuando aceptó algo que no había querido admitir. Ese ramo, esa visita, ese instante, la habían tocado más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Sí, habían pasado años. Sí, cada uno había seguido su propio camino. Pero también era cierto que había cosas que no desaparecen, que solo se acomodan en un rincón del alma, esperando un momento, un gesto, un reencuentro para volver a la superficie. Tomó su celular. Lo desbloqueó y buscó un nombre, Manuel. El dedo quedó suspendido sobre la pantalla. Dudó, respiró profundo, y en vez de llamar, optó por algo más simple. Abrió la aplicación de mensajes y escribió una sola palabra. Gracias. Se quedó mirando esa palabra unos segundos, hasta que decidió enviarla. Casi de inmediato,
Aparecieron los 3 puntos que indicaban que la otra persona estaba escribiendo. Pero desaparecieron sin que llegara respuesta. Lucero sonrió levemente. Comprendió que quizá no hacía falta una contestación. Algunas cosas simplemente son, sin necesidad de explicarse. Cuando terminó el receso, Lucero regresó al set. Las luces ya estaban listas, las cámaras en posición, y el equipo preparado para una de las escenas finales del día. La despedida de su personaje en la estación de tren. Era un momento cargado de simbolismo y, aunque nadie lo sabía, para ella ahora llevaba un peso emocional mucho mayor. El director levantó la mano y dio la orden. Acción. Lo que siguió frente a las cámaras no estaba en ningún guión. La emoción que Lucero transmitió no venía de la técnica ni de la preparación. Era pura vida, un volcán de sentimientos transformados en arte. Cuando el director gritó ¡Corte!, el silencio invadió el lugar. Nadie habló durante varios segundos, hasta que un técnico, casi en un susurro, dijo ¡Wow! Esa única palabra resumía lo que todos sentían. Habían presenciado algo más grande que una simple interpretación. Sin embargo, lo que ignoraban era que la historia real estaba a punto de dar otro giro inesperado. Mientras Lucero intentaba recuperar la concentración, su celular vibró dentro del bolso. Dudó entre ignorarlo o atenderlo, pero esa intuición que a veces se impone a la lógica la empujó a buscarlo. En la pantalla, un mensaje de él. ¿Tienes planes después del rodaje? No había adornos, ni emojis, ni palabras grandilocuentes. Solo esa pregunta simple, directa, desarmante. Lucero lo leyó varias veces, como si quisiera asegurarse de que era real. Su corazón, que había logrado calmarse un poco después del reencuentro, volvió a acelerar. Se mordió el labio inferior. Ese mensaje no era cualquier cosa, no en ese contexto, no después de lo que había pasado horas antes. Recordó otras épocas, cuando él, después de un concierto, la miraba con naturalidad y decía, ¿y si vamos por unos tacos? Como si fuera lo más normal del mundo, aunque vivieran una vida que de normal tenía poco. Pensó en responder de inmediato, pero decidió guardar el teléfono. No era por desinterés, sino porque sentía que, tras un día así, no debía precipitar nada. La jornada continuó. Las horas pasaban rápidas y lentas a la vez, con una tensión suave flotando en el ambiente. No solo ella lo notaba. Asistentes, técnicos y actores percibían que había algo distinto en su energía. Finalmente, el director anunció: «Corte, terminamos por hoy». El set se llenó del murmullo típico del final de jornada. Aplausos de alivio, cables enrollándose, cámaras apagándose. Lucero permaneció unos segundos sentada en la escenografía, mirando su reflejo en un ventanal. Sabía que debía decidir, responder o no. Pero, en el fondo, ya tenía la respuesta. Tomó el celular, abrió el chat y escribió: «No tengo planes». ¿Tú qué propones? La contestación llegó en menos de medio minuto. «Hay un lugarcito en la Roma, de esos antiguos, tranquilo». «¿Te late?» Y sí, le latía. Le latía el plan, le latía el corazón, le latía la memoria que ese mensaje había despertado. Acordaron la hora, 9 de la noche. Lucero recogió sus cosas, se despidió del equipo con su sonrisa habitual y salió del set acompañada por su chofer y su asistente personal. En la camioneta, rumbo a la Roma, se miró en el retrovisor. Maquillaje impecable, natural. Se aplicó un toque de labial y soltó un poco el cabello. No podía evitar preguntarse, ¿por qué me importa tanto esto? Mientras Lucero se acomodaba en la camioneta, notaba que su respiración seguía algo descompasada. No quería exagerar su arreglo, pero tampoco presentarse como si fuera un encuentro más. Esa noche, aunque ninguno lo dijera en voz alta, ya cargaba un peso distinto. En otro punto de la ciudad, Mijares llegó con algunos minutos de anticipación. El restaurante era un rincón escondido de la colonia Roma, ubicado entre calles arboladas y edificios antiguos de estilo Art Deco. No era un sitio lujoso ni pretencioso, más bien íntimo, perfecto para conversaciones que no buscaban testigos. Pidió un mezcal, no porque necesitara calmarse, sino porque le gustaba el ritual. Tomarlo despacio, como si cada sorbo limpiara el alma de ruidos innecesarios. Se sentó en una mesa junto a un ventanal que daba a un pequeño jardín interior iluminado con luces cálidas y rodeado de plantas colgantes. A las 9:05, la puerta del restaurante se abrió. Lucero entró con paso seguro, sencilla pero impecable. Jeans oscuros, blusa de seda blanca, saco beige claro y el cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Cuando sus miradas se cruzaron,
No hubo abrazos ni gestos teatrales. Solo una sonrisa cargada de significados, de esas que dicen más que cualquier frase. Ella caminó hasta la mesa y se sentó frente a él. Por unos segundos, el silencio fue todo lo que necesitaron. Ambos sabían, sin decirlo, que no estaban ahí para hablar del pasado ni para resolver viejas heridas. Era algo más simple y, al mismo tiempo, más profundo: reconocerse. Confirmar que, pese a los años y los caminos separados, seguían habitando el universo del otro de alguna manera. El mesero se acercó con voz amable. «Buenas noches. ¿Les ofrezco algo de tomar?» Lucero miró a Mijares y, con una complicidad que nunca había desaparecido, dijo: «Un mezcal, como él». El mesero sonrió y se retiró, dejando que esa pequeña burbuja volviera a formarse entre ellos. Frente a frente, sin guiones ni cámaras, solo eran Lucero y Mijares. Ninguno de los dos podía prever que esa cena cambiaría mucho más que el rumbo de la noche. Las luces tenues del lugar creaban una atmósfera cálida. Afuera, la ciudad seguía su rutina de jueves: coches pasando, pasos apresurados, risas lejanas. Adentro, el tiempo parecía pausado. Mijares, con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, la miraba como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Lucero, por su parte, jugaba distraída con la servilleta, alternando la vista entre él y el jardín iluminado. Llegaron los mezcales, servidos en vasos de barro con rodajas de naranja espolvoreadas con sal de gusano. Sin palabras, levantaron sus vasos y brindaron. Ese primer sorbo rompió cualquier barrera invisible. La conversación fluyó, no sobre lo que fueron, sino sobre la vida actual: giras, rodajes, rutinas, lo extraño que resulta envejecer bajo el ojo público, y lo difícil que es encontrar espacios donde simplemente puedan ser personas. Mijares compartió anécdotas de sus últimos conciertos y reflexiones sobre cómo la industria musical había cambiado, con auditorios llenos más por la nostalgia que por los nuevos lanzamientos. Lucero rió como hacía tiempo no lo hacía. Una risa limpia y clara, de esas que se reconocen incluso a la distancia. Ella le contó sobre el reto emocional que implicaba interpretar a Nora, ese personaje que viajaba al pasado para reconciliarse consigo misma. Mientras hablaba, pensaba que, en cierto modo, esa noche también estaba haciendo su propio viaje, sin máquinas del tiempo ni efectos especiales, solo con un par de mezcales, una mesa de madera y un hombre que había sido parte esencial de su historia. La comida llegó poco después. Un plato de mole poblano sobre pechuga, acompañado de arroz rojo y tortillas recién hechas. Todo preparado de manera artesanal, con aromas que evocaban épocas más simples, o al menos así las recordaban. Mientras partían la tortilla y compartían la salsa, comenzaron a surgir recuerdos. No hablaban de ellos de forma directa, pero la memoria se colaba en cada frase. Mijares mencionó, con una media sonrisa, aquella vez que intentaron cocinar pozole en su casa de Cuernavaca. El resultado fue un desastre culinario, pero una de las noches más divertidas de su matrimonio. Lucero bajó la mirada, negando con la cabeza, como si quisiera ocultar que el recuerdo le había tocado más de lo que dejaba ver. Luego, ella mencionó una noche en Monterrey, durante una gira, cuando terminaron sentados en la banqueta frente a un hotel comiendo tacos de suadero. Conversaron hasta la madrugada sobre la vida, los miedos y los sueños, como si fueran dos jóvenes comunes y no dos figuras públicas reconocidas por todo el país. Así, uno sacaba un recuerdo y el otro lo respondía con otro, como si estuvieran desempolvando cajas guardadas en un altillo que nadie abría desde hacía años. Poco a poco, las risas dieron paso a silencios cómodos, de esos que no necesitan ser llenados con palabras porque se entienden por sí mismos. Fue en uno de esos silencios cuando algo cambió. Mijares la miró con una mezcla de ternura, admiración y una chispa que se parecía demasiado al amor. Pero no era un amor ingenuo. Tenía el peso de lo vivido, de lo perdido y, quizá, de lo que todavía seguía ahí, escondido. Lucero sostuvo la mirada. No la esquivó, no fingió no entender. Sabía perfectamente lo que estaba pasando, porque ella también lo sentía. El tiempo había hecho lo suyo, las vidas habían tomado caminos distintos, pero había cosas que ni los años ni las distancias podían borrar. Cuando la tensión parecía volver tangible el aire, el teléfono de Mijares vibró sobre la mesa. Él lo sacó, leyó la pantalla y, aunque intentó que su expresión permaneciera neutral, Lucero notó el cambio. No dijo nada, pero lo observó con atención. Mijares bloqueó el teléfono de inmediato y lo dejó boca abajo. Dio un sorbo largo a su mezcal y esbozó una sonrisa breve, casi automática. Pero sus ojos lo delataban. No era incomodidad por estar ahí con ella. Era otra cosa,
algo que lo estaba sacudiendo internamente. Lucero dejó el tenedor sobre la servilleta y respiró hondo. Lo miró directamente, sin palabras, esperando. Lo conocía demasiado bien para no darse cuenta de que algo no encajaba. Finalmente, él soltó un suspiro, desbloqueó el celular y lo deslizó hacia ella con la pantalla encendida. Lucero miró primero a Mijares y luego al teléfono. El mensaje decía: necesitamos hablar. Es urgente. Estoy afuera de tu departamento. Por favor, contéstame. El remitente era un nombre que Lucero reconocía al instante. Sus músculos faciales se tensaron apenas, pero lo suficiente para que él lo notara. Permaneció mirando la pantalla como si le costara procesar lo que veía. Ese nombre no era cualquiera. Pertenecía a alguien que formaba parte de la vida actual de Mijares. Ella levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, cargada de preguntas que no formuló. Mijares apoyó los codos sobre la mesa y dijo en voz baja: no sabía que esto iba a pasar hoy. No estaba planeado. Lucero sintió que la frase confirmaba lo que su intuición ya le había advertido. Esa cena no era tan simple como parecía. El mesero se acercó en ese momento, rompiendo la tensión como si no percibiera el peso del silencio. ¿Desean algo más? Un póster, un café. Ambos lo miraron al mismo tiempo, como si hubieran olvidado que estaban en un restaurante. Lucero, con una sonrisa cortés que escondía un torbellino interno, respondió: no, gracias. Solo la cuenta, por favor. El mesero asintió y se alejó. Mijares se recargó contra el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Cerró los ojos un instante, buscando en su interior una manera de explicar algo que ni él mismo terminaba de entender. Lucero, dijo al fin, con una voz grave, pero más vulnerable que nunca: no sé cómo llegamos a esto. Te juro que no lo planeé. Solo sentí que tenía que verte, entregarte esas flores. No imaginé que una cena iba a remover tanto. Ella lo observaba en silencio. No era un silencio distante, sino uno que pesaba, que contenía más que cualquier palabra. Mi vida actual, continuó él, bajando aún más la voz, es complicada. No es tan perfecta como parece en redes o en los escenarios. Tú sabes cómo es esto. Tú lo sabes mejor que nadie. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara apartar un cansancio más emocional que físico. Claro que esta persona siempre supo que algo quedaba pendiente, admitió. Porque cuando uno no cierra bien las puertas del pasado, el aire se cuela por cualquier rendija. Lucero desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, las luces de la Roma seguían encendidas, ajenas a lo que pasaba en esa mesa. La cuenta llegó y, como en viejos tiempos, ambos buscaron la cartera al mismo tiempo. Intercambiaron una breve sonrisa automática, fruto de la costumbre. Dividieron el pago, exactos como siempre. Al salir, el aire fresco los envolvió. Lucero cruzó los brazos, más como un refugio emocional que por el frío. Caminaban en silencio, sin rumbo fijo, como si avanzar pudiera ordenar el caos interno. Entonces, sin girarse, Lucero habló: tarde o temprano, todo lo que no enfrentas, te encuentra. Mijares se detuvo. La miró, notando en su rostro una serenidad que no era indiferencia, sino aceptación. No quiero que esto termine así, dijo él, con un tono quebrado. No va a terminar así, respondió ella. Pero va a terminar como tenga que terminar. Él buscó una frase que resumiera todo lo que sentía, pero no la encontró. No existe una oración capaz de contener lo que se arrastra durante años. Metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves del auto y preguntó: ¿quieres que te lleve a casa? Lucero le regaló una sonrisa pequeña, cargada de gratitud más que de alegría. No. Prefiero caminar un poco. Se abrazó a sí misma y permaneció de pie frente al parque. Mijares la miró por última vez antes de girarse hacia su coche. No lo hizo por falta de ganas de quedarse, sino porque sabía que, si miraba atrás, no podría irse. Ella lo siguió con la mirada hasta verlo desaparecer en la esquina. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el aire nocturno le aliviara el pecho. Mientras tanto, él caminaba hacia el estacionamiento, sintiendo como el celular vibraba otra vez en su bolsillo. Esta vez, miró la pantalla. Un nuevo mensaje insistente. El nuevo mensaje decía: estoy en tu puerta. No me iré hasta que bajes. No entiendo qué pasa, Manuel. Por favor, explíqueme. Mijares apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo como las uñas se clavaban en la palma al cerrar el puño. Subió al coche, encendió el motor y se incorporó al flujo de autos en Avenida Insurgentes.
El trayecto hasta su departamento, que normalmente le tomaba 15 minutos, esa noche se le hizo interminable. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio cruel de que estaba a punto de enfrentar algo inevitable. A medida que avanzaba, repasaba mentalmente cada momento del día. Desde que decidió comprar aquel ramo de rosas hasta el instante en que Lucero lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Se preguntaba cuándo exactamente las cosas habían cruzado una línea de la que ya no podría regresar. Finalmente, dobló en la última esquina. Allí estaba ella, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y el rostro cargado de tensión. Sus ojos no buscaban pelea todavía. Había más desconcierto que rabia, como si intentara entender algo que se le escapaba. Mijares estacionó, apagó el motor y permaneció unos segundos con las manos en el volante, respirando hondo. Luego bajó del auto. Ella no se movió ni un centímetro. Lo sostuvo con la mirada, buscando respuestas antes de que él pronunciara palabra. «¿Qué está pasando, Manuel?», preguntó con voz baja pero firme. En ese instante, él supo que no había marcha atrás. Lo que dijera ahora marcaría un antes y un después. «Necesitamos hablar», dijo ella, casi cortante. «Lo sé», respondió él, bajando la vista un segundo. «Dime que no es lo que estoy pensando». Mijares cerró los ojos, intentando encontrar una respuesta que no destruyera lo que aún quedaba entre ellos, pero que tampoco fuera una mentira. «Fuiste a verla, ¿verdad?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Ella ya lo sabía. Lo había presentido desde la mañana, cuando él salió sin responder mensajes ni llamadas. Él tragó saliva y, con una voz rota, dijo: «Sí, fui a verla». Ella cerró los ojos, no para llorar, sino para sostenerse en pie. «¿Y qué fue?», preguntó. «Un impulso, un arranque de nostalgia, o algo más». Mijares se frotó la barba, desesperado. «No lo sé. Solo sé que cuando supe que estaba filmando aquí, tan cerca, algo dentro de mí se detuvo. Algo me dijo que tenía que ir, que no podía quedarme sin hacerlo». Ella dio unos pasos hacia la banqueta, como buscando aire. Luego lo miró de nuevo. «¿Y qué pasó ahí? ¿Se vieron? ¿Hablaron? ¿Qué fue?». Por un instante, él pensó en suavizar la verdad. Pero mentir sería traicionar a todos, incluida a ella misma. Nos vimos. Le llevé flores al set. Nos miramos, hablamos, como hacía años no lo hacíamos. Ella lo escuchó sin interrumpir, aunque sus labios apretados revelaban la lucha interna por mantener la calma. «¿Y qué significa esto?», preguntó. «¿Vas a decirme que fue solo nostalgia, o que lo que hay entre ustedes nunca se fue?». Él guardó silencio, porque la respuesta no era simple. Allí, bajo las luces del edificio, entendió que había conexiones que el tiempo no logra romper. Mijares respiró hondo. Sabía que estaba a punto de decir algo que llevaba años evitando, pero que ya no podía seguir ocultando. Abrió la boca para hablar, cuando el celular volvió a vibrar en su mano. Miró la pantalla. El mensaje, breve pero demoledor, decía: «No quiero interrumpir ni presionar, pero estoy esperándote aquí, ahora, donde siempre». El remitente, Lucero. El corazón de Mijares dio un vuelco tan fuerte que casi pudo escucharlo en sus oídos. Esas dos palabras, donde siempre, eran un código privado. No era cualquier lugar, sino su refugio. Un pequeño café en Coyoacán donde, durante años, se habían escapado para huir de cámaras, compromisos y miradas curiosas. La voz de su pareja actual cortó la breve parálisis que lo había invadido. «¿Quién es?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Su respiración se volvió agitada, y sus ojos comenzaron a humedecerse. «Es ella, ¿verdad?». Mijares la miró y, por primera vez en toda la conversación, no intentó maquillar la verdad. «Sí, es ella». El rostro de ella se descompuso. Dio un paso atrás y se cubrió la boca con la mano, como si así pudiera contener el temblor que la recorría. «No puedo creerlo. Después de todo este tiempo, después de todo lo que construimos», soltó una risa rota, amarga. «Siempre fue ella, ¿no?». Él no contestó. No porque quisiera evitarlo, sino porque no existía un sí o un no que abarcara todo lo que esa pregunta implicaba. Ella negó lentamente, secándose una lágrima antes de que cayera. «¿Y ahora qué?», preguntó, mirándolo de frente. «¿Vas a ir con ella? ¿Vas a dejar todo? ¿Vas a dejarme?». El silencio que siguió fue tan denso que hasta el ruido lejano de la avenida pareció apagarse. Mijares bajó la mirada, cerró los ojos y se llevó la mano al pecho, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. La respuesta estaba ahí, clara,
aunque decirla significara atravesar un punto sin retorno. Sabía que quería ir. Sabía que tenía que ir. Lo que había ocurrido no era un simple reencuentro ni un gesto amable. Era un punto de inflexión, una encrucijada que le exigía elegir. No sé cómo decirlo sin lastimarte, empezó, con la voz quebrada. Pero no puedo quedarme aquí fingiendo que esto no está pasando. No después de hoy, no después de lo que sentí al verla. Lo siento, más de lo que puedes imaginar, pero tengo que ir. Ella se quedó inmóvil, como si el impacto de esas palabras la hubiera dejado sin aire. Las lágrimas empezaron a caer sin contención. Vete, dijo, casi en un susurro, pero con firmeza. Vete, Manuel. Él retrocedió un paso, no como quien huye, sino como quien entiende que ya no hay nada más que decir. Se giró, caminó hacia su auto y subió. Mientras arrancaba, las lágrimas le nublaban la vista y el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Tomó rumbo al sur, hacia Coyoacán, hacia donde siempre. Mientras tanto, Lucero estaba allí, sentada en la misma mesa de siempre, con una taza de café entre las manos. No sabía si él llegaría o si su mensaje quedaría sin respuesta. Lo único que sentía, con certeza, era que esa noche no sería una noche cualquiera. Algo profundo le decía que lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. El reloj marcaba las 11:20 de la noche cuando Lucero seguía en la misma mesa, los dedos rodeando la taza de café ya frío. Sus ojos se dirigían a la puerta una y otra vez, como si con solo mirarla pudiera adelantar el futuro. El pecho le subía y bajaba con una ansiedad que no venía del cansancio, sino de la incertidumbre. Se preguntaba si ese mensaje, ese te espero donde siempre, había sido un acto impulsivo que luego lamentaría, o un acto de valentía que marcaría un nuevo rumbo. Las luces tenues del café reflejaban en su mirada una mezcla perfecta de esperanza y duda. De pronto, a través del ventanal, vio que un auto se detenía justo frente a la entrada. Su corazón dio un salto. El motor se apagó, la puerta se abrió, y entre las sombras de la calle y la calidez del interior, apareció Mijares. Caminaron sus miradas antes que sus pasos. Él avanzó hacia la puerta sin prisa, con un gesto serio pero decidido. A través del vidrio, sus ojos se encontraron, y en ese instante ambos supieron que lo que estaba a punto de pasar no tenía vuelta atrás. La campanilla de la puerta sonó cuando él entró. Sus pasos resonaron en el silencio del lugar mientras se acercaba a la mesa. Lucero permanecía inmóvil, con las manos aún en la taza, respirando rápido, como si su cuerpo entendiera que ese momento no era uno más, sino el momento. Se detuvo frente a ella. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno habló. Sus miradas sostenidas bastaban para llenar el aire. Allí no estaba el pasado, sino un presente cargado de electricidad y recuerdos no resueltos. Mijares tomó asiento con cuidado, como si el simple ruido de la silla pudiera romper el frágil equilibrio que se había formado. Lucero lo observaba sin apartar la vista, aunque sus dedos apretaban la taza con fuerza para mantener la calma. Pasaron unos instantes en silencio, hasta que él respiró hondo, cerró los ojos un segundo y dijo con voz baja y quebrada: «No tenía otro lugar donde estar que aquí». Lucero no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el café, tragó saliva y exhaló lentamente, como si hubiera contenido el aire por horas. «Yo tampoco sabía lo que significaba este mensaje, hasta que te vi entrar», susurró. Volvieron a quedarse en silencio, pero ahora era un silencio diferente. Uno que abrazaba, que acomodaba todo lo que no hacía falta decir. Se miraron con la certeza de que lo que los había traído hasta allí no era nostalgia, ni el deseo de recuperar lo que fue, sino la simple convicción de que había cosas que nunca se van. Mijares extendió la mano sobre la mesa. Lucero dudó un instante, pero luego la tomó. No hubo un te amo ni promesas de volver. No había necesidad de etiquetas. Entendieron que, a veces, lo que une a dos personas no es nombrar lo que son, sino saber que, sin importar el tiempo ni las distancias, siempre encuentran el camino para llegar donde siempre. El murmullo lejano de la calle entraba por la puerta entreabierta. Afuera, Coyoacán seguía su vida nocturna, pero dentro de ese café, el tiempo había decidido detenerse una vez más. La mano de Lucero permanecía entrelazada con la de Mijares. Ninguno se movía, como si ese simple contacto fuera suficiente para sostener todo lo que estaba sucediendo. El calor de su piel le recordaba que, pese a los años y a las rutas separadas, había un vínculo que jamás se había extinguido. No hablaban de lo que había pasado ese día, ni de lo que él había dejado atrás para estar ahí. No hacía falta. Ambos sabían que ese momento no era para explicaciones ni reproches, sino para aceptar lo evidente.
Seguían siendo parte de la vida del otro de una manera que ni el tiempo ni las decisiones habían logrado borrar. El café estaba casi vacío. Un par de mesas ocupadas por clientes distraídos con sus propias conversaciones y un mesero que, intuyendo que algo especial ocurría en esa esquina, se mantenía a distancia prudente. La música de fondo, suave y casi imperceptible, parecía formar parte de la escena. Mijares soltó lentamente su mano, pero no rompió el contacto visual. Lucero lo observaba, intentando descifrar qué había en sus ojos. ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Esperanza? Tal vez todo junto. No sé qué viene después, dijo él finalmente. Ni para ti, ni para mí. Lucero apoyó los codos sobre la mesa, acercándose apenas. Yo tampoco. Pero creo que eso nunca nos detuvo antes. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, y él la imitó. Fue un gesto pequeño, pero cargado de complicidad, como si por un segundo volvieran a ser los de antes. El mesero se acercó con cautela. ¿Desean algo más? Otro café, respondió Lucero, sin apartar la mirada de Mijares. Para mí igual, añadió él. El mesero asintió y se retiró. El silencio volvió, pero esta vez se sintió cómodo. No había tensión, sino una calma extraña, como si la tormenta que había agitado sus vidas en las últimas horas hubiera encontrado un ojo de paz justo ahí. Lucero giró un instante la vista hacia la ventana. Afuera, las luces de Coyoacán iluminaban adoquines y fachadas coloniales. En la calle, una pareja reía mientras caminaba tomada de la mano. La escena, tan común, le recordó que la vida seguía avanzando sin esperar a que uno resolviera sus batallas internas. El aroma del café recién hecho volvió a invadir el ambiente cuando el mesero dejó las tazas sobre la mesa. Lucero dio un sorbo lento, como si quisiera retener ese sabor para siempre. Hoy fue un día largo, murmuró, como si hablara consigo misma. Largo y necesario, respondió él. Se miraron otra vez. Ninguno quería pensar en lo que ocurriría cuando salieran de ese lugar. Afuera, el mundo estaba listo para reclamarle sus respectivas realidades. Pero, por ahora, seguían resguardados en esa burbuja. Lucero bajó la vista hacia la taza, y con un dedo trazó círculos en el borde de porcelana. A veces pienso que el tiempo no borra, solo acomoda las cosas en otro lugar. Y cuando menos lo esperas, completó Mijares, vuelven a salir. Ese intercambio quedó flotando en el aire, pesado y dulce al mismo tiempo. Sabían que, tarde o temprano, tendrían que enfrentar preguntas, decisiones y consecuencias. Pero no esa noche. Por ahora, solo querían quedarse ahí, bebiendo café y sosteniéndose con la mirada, como si todo lo demás pudiera esperar. El reloj del café marcaba las 11:48 de la noche cuando el murmullo de la calle comenzó a filtrarse con más fuerza por la puerta entreabierta. Una ráfaga de aire fresco agitó levemente el cabello de Lucero. Ella cerró los ojos un instante, como si quisiera grabar ese momento con todos sus sentidos. El aroma del café, la textura de la mesa de madera, la mirada de Mijares sobre ella. Pero la calma tenía un límite. El celular de él, que había permanecido inmóvil sobre la mesa, vibró con insistencia. La pantalla se encendió y, aunque Mijares no lo miró de inmediato, Lucero sí lo hizo de reojo. Reconoció al instante el nombre que aparecía. Él lo tomó rápidamente y lo puso boca abajo, como si pudiera ocultar más que un mensaje. El gesto fue breve, pero suficiente para que la atmósfera cambiara. La burbuja comenzó a resquebrajarse. ¿Todo bien?, preguntó Lucero, intentando sonar casual, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. Sí, respondió él, pero el tono lo traicionó. Ella no insistió. Sabía que forzar la conversación en ese momento podía romper algo que tal vez aún quería sostener. Se limitó a dar otro sorbo de café, mirando hacia el ventanal, fingiendo interés en el ir y venir de la gente. Mijares bebió también. En su interior, las palabras se agolpaban, pero ninguna parecía la correcta. Era consciente de que, en cuanto salieran de ese lugar, tendría que afrontar lo que había dejado pendiente horas atrás. El mesero pasó a unos metros y dejó discretamente la cuenta sobre la mesa. Lucero la tomó antes que él y sacó su cartera. «Hoy invito yo», dijo, con un tono amable pero firme. Mijares sonrió apenas y no discutió, quizá porque sabía que en ese gesto había más que cortesía. Era su forma de cerrar el momento sin convertirlo en una despedida. Pagaron y permanecieron sentados unos segundos más, como si ninguno quisiera dar la señal de levantarse. Afuera, la noche de Coyoacán seguía viva. Vendedores cerrando puestos, música lejana, voces que se mezclaban con el rumor de los árboles. Finalmente, Lucero se puso de pie. Mijares la imitó.
Salieron del café y, en la acera, el aire frío les golpeó el rostro. Caminaron despacio, sin rumbo definido, hasta llegar a una esquina poco transitada. «No quiero que esto termine así», dijo él, rompiendo el silencio. Lucero lo miró de lado, con una expresión difícil de descifrar. No está terminando. Solo, está siendo lo que tiene que ser. Él guardó silencio, procesando esas palabras. Sintió que eran verdad, aunque no dejaran de doler. «Mijares», empezó ella, bajando el tono, «no sé qué significa todo esto para ti ahora. Pero para mí», hizo una pausa, buscando las palabras, «significa que todavía hay algo que nos une, aunque no sepamos qué hacer con ello». Él la observó, intentando grabar esa frase en su memoria. Iba a responder, pero el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez, lo ignoró. Caminaron unos pasos más hasta llegar a un cruce donde sus caminos inevitablemente se separarían. Allí se detuvieron. No hubo abrazos ni promesas. Solo una mirada larga, cargada de todo lo que no podían decir. Lucero giró y comenzó a andar en dirección contraria. Mijares la siguió con la vista hasta que desapareció entre las luces de la calle. Se quedó solo, con el eco de sus pasos alejándose y la certeza de que, aunque la noche terminara, lo que había comenzado no se detendría tan fácilmente. Mijares permaneció en esa esquina unos segundos más, respirando el aire frío como si intentara despejar la maraña de pensamientos que le ocupaban la cabeza. Luego, metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar hacia donde había dejado su auto. Cada paso lo acercaba de nuevo a la realidad que había intentado aplazar desde la tarde. El teléfono vibró otra vez. Esta vez, no pudo ignorarlo. Sacó el móvil y vio un nuevo mensaje. «No me voy a mover de aquí hasta que bajes. Necesitamos hablar». Su mandíbula se tensó. Sabía que no podía postergar ese encuentro. La persona que lo esperaba frente a su departamento no era solo parte de su presente, sino alguien que había compartido con él rutinas, planes y confidencias durante los últimos años. Llegó al coche, subió y arrancó. El trayecto de regreso fue un contraste con el que lo había llevado al café. Ahora cada luz roja, cada esquina, parecía empujarlo hacia una conversación que no quería tener. Al doblar en su calle, la vio. Estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba cansancio, enojo y una pizca de desconcierto. Sus ojos lo buscaron en cuanto bajó del vehículo, y él supo que no había margen para evasivas. «¿Qué está pasando, Manuel?», preguntó, sin rodeos. «No es tan simple», empezó él, pero ella lo interrumpió. «No me digas eso. No es la primera vez que siento que te vas, que te desconectas, pero hoy fue distinto». Él respiró hondo, bajó la mirada y volvió a levantarla. Fui a verla. El silencio cayó como un golpe seco. Ella lo miró fijo, sin parpadear, como si quisiera confirmar que había escuchado bien. «¿Y por qué?», preguntó. «¿Fue un impulso, un capricho, o es algo más?». Mijares se llevó las manos al rostro y luego las dejó caer a los costados. «No lo sé. Solo sé que cuando supe que estaba tan cerca, filmando, no pude quedarme en casa como si nada. Tenía que ir». Ella dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio para procesarlo. «¿Y qué pasó ahí?». Él dudó un instante, pero no iba a mentir. «Le llevé flores. Hablamos. Cenamos». Su respiración se aceleró. «¿Y qué significa eso para ti? ¿Que lo que había entre ustedes nunca se fue?». Mijares la miró sin responder. No porque no quisiera, sino porque sabía que la respuesta no podía reducirse a un sí o un no. Ella cerró los ojos un instante, intentando contener el temblor en sus manos. «¿Vas a ir con ella?», preguntó al fin. Él se quedó quieto, sintiendo que cada latido le pesaba como una piedra en el pecho. Sabía que la respuesta que estaba a punto de dar sellaría el rumbo de los tres. «Sí», dijo, con un hilo de voz, pero sin titubear. Ella tragó saliva, conteniendo las lágrimas. «Entonces vete». No gritó. No lloró. Lo dijo con una serenidad dolorosa. Mijares asintió despacio, sin apartar la mirada de ella. Luego dio media vuelta, subió al coche y arrancó, sintiendo que el aire dentro del vehículo se volvía cada vez más denso. Puso rumbo al sur, hacia Coyoacán, hacia el lugar donde Lucero todavía lo esperaba. La noche en Coyoacán estaba viva, aunque más silenciosa que unas horas antes. Los faroles iluminaban las fachadas coloniales y el empedrado reflejaba destellos de luz dorada. Mijares conducía con el corazón acelerado, repasando en la mente cada palabra que había dejado atrás, cada gesto de quien se quedaba, y cada imagen de quien lo esperaba. Giró por una calle estrecha,
donde el tránsito era mínimo. Reconocía el camino de memoria. No necesitaba GPS para llegar. Ese pequeño café había sido testigo de conversaciones largas, silencios cómodos y miradas que decían más que 1000 frases. Estacionó frente al local y apagó el motor. Desde el auto, pudo ver a través del ventanal. Lucero estaba allí, en la mesa del rincón, con las manos alrededor de una taza y la vista perdida en algún punto del aire. No parecía nerviosa, pero sí profundamente concentrada, como si todo su mundo se hubiera reducido a esa espera. Abrió la puerta del vehículo y el sonido metálico resonó en la calle vacía. Caminó hacia la entrada, y justo antes de empujar la puerta, sus miradas se encontraron a través del vidrio. Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron, y eso fue suficiente para que él supiera que había tomado la decisión que, aunque difícil, no podía evitar. La campanilla del café sonó cuando cruzó el umbral. Sus pasos, pausados, resonaron sobre el piso de madera. Llegó hasta la mesa y se quedó de pie unos segundos, observándola de cerca. Lucero levantó lentamente la cabeza y lo miró, sin apartar las manos de la taza. No intercambiaron un saludo formal. La historia entre ellos no requería presentaciones. Mijares se sentó frente a ella, acomodando la silla con cuidado. No podía estar en otro lugar, dijo, rompiendo el silencio con voz baja. Lucero lo observó fijamente, como si quisiera leer entre líneas todo lo que no estaba diciendo. Yo tampoco sabía qué significaba mi mensaje, hasta que te vi entrar, respondió. Ambos callaron de nuevo. El tiempo, dentro de ese pequeño rincón, parecía haberse detenido. Afuera, el murmullo de la calle entraba apenas como un eco lejano. Mijares apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Lucero siguió sosteniendo su taza, ahora ya fría, como si necesitara aferrarse a algo físico para no dejarse llevar por la intensidad del momento. No vine para hablar del pasado, dijo él, ni para resolver lo que no tiene arreglo. Lo sé, contestó ella. Vine porque no podía no hacerlo. Lucero soltó el aire lentamente y dejó la taza sobre el plato. Estiró una mano hacia el centro de la mesa. Mijares dudó apenas, pero luego tomó sus dedos entre los suyos. No hubo declaraciones de amor ni promesas sobre el futuro. Tampoco intentos de definir lo que eran o podían ser. Solo un reconocimiento mutuo de que, pese a todo, seguían encontrando el camino para llegar allí, donde siempre. El mesero se acercó, discreto, y preguntó si querían algo más. Lucero pidió otro café. Mijares, un mezcal. Cuando el camarero se alejó, ambos intercambiaron una breve sonrisa, de esas que nacen sin planearse, como reflejo de una complicidad que ni el tiempo pudo borrar. Mientras esperaban, el silencio volvió, pero no pesaba. Era un silencio lleno, cargado de recuerdos y de la certeza de que algunas conexiones sobreviven a todo. El café y el mezcal llegaron poco después. El aroma intenso del café recién hecho contrastaba con el perfume ahumado del agave. Lucero tomó la taza entre las manos, agradeciendo ese calor que se filtraba por sus dedos. Mijares, en cambio, levantó el pequeño vaso de barro y lo sostuvo un segundo, como si ese instante mereciera una pausa antes de continuar. Por todo lo que fue, y lo que sigue siendo, dijo él, levantando apenas el vaso. Lucero sostuvo su mirada y, sin necesidad de palabras, alzó también su café. Brindaron en silencio. Bebieron despacio. Ninguno parecía querer precipitar la conversación, como si fueran conscientes de que cada minuto que pasaba ahí dentro era un préstamo del tiempo antes de que la realidad irrumpiera otra vez. No sé qué viene después de esta noche, dijo ella finalmente, con un tono suave pero firme. Yo tampoco, admitió él. Y tal vez eso sea lo que más miedo me da. Lucero giró la taza entre sus manos, sin apartar la vista del líquido oscuro. Lo que sí sé, continuó, es que hay cosas que no desaparecen. No importa cuánto quieras enterrarlas, un día vuelven, y no siempre estás listo. ¿Tú lo estabas?, preguntó él, casi en un susurro. Ella negó con la cabeza. No. Pero tal vez por eso estás aquí. Mijares se apoyó en el respaldo de la silla, dejando escapar una risa breve. Sin alegría ni tristeza, solo resignación. Siempre pensé que si volvíamos a vernos así, sería distinto. Más controlado, menos intenso. El problema es que nunca fuimos de medias tintas, replicó Lucero. Él sonrió con complicidad. Esa frase resumía gran parte de lo que habían sido. Dos personas que vivían todo al máximo, para bien y para mal. La conversación se interrumpió unos segundos cuando el mesero pasó cerca, recogiendo tazas vacías de otras mesas. La música de fondo,
Un bolero suave llenó el silencio momentáneo. No vine para complicarte la vida, dijo Mijares, rompiendo la pausa. Sé que lo hice, pero no era la intención. Lucero lo observó en silencio, como evaluando si debía responder con franqueza o dejarlo pasar. Finalmente habló. No la complicast, Manuel. La moviste. Y a veces eso es peor, porque lo que se mueve ya no vuelve a su sitio igual. Él asintió lentamente. Sabía que esas palabras eran verdad, aunque dolieran. Fuera del café, alguien reía a carcajadas. El sonido se coló por la puerta y les recordó que el mundo seguía su curso, ajeno a lo que pasaba entre ellos. ¿Quieres que esto siga?, preguntó él, directo. Lucero parpadeó, sorprendida por la franqueza, pero no apartó la mirada. Quiero que esto no termine hoy. Lo demás, lo iremos viendo. Sus manos volvieron a encontrarse sobre la mesa, como si ese gesto bastara para sellar un acuerdo no escrito. Afuera, la noche avanzaba, pero dentro de ese pequeño café el tiempo seguía con un ritmo propio, lento y denso, como si supiera que estaba presenciando algo que no debía apresurarse. La música de fondo cambió a una melodía lenta, casi un susurro. Lucero y Mijares permanecían con las manos unidas sobre la mesa, como si ese contacto fuera suficiente para acallar todas las preguntas que rondaban en sus cabezas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo él, rompiendo el silencio. Que mientras estaba en el set esta mañana, no pensaba en nada más que en verte. Y ahora, después de todo lo que pasó, sigo sin pensar en otra cosa. Lucero sostuvo su mirada. Lo más extraño es que, yo también lo sentí. Antes de que te viera entrar, ya sabía que algo iba a pasar. ¿Lo sentiste?, preguntó, inclinándose un poco hacia ella. Sí, como si mi cuerpo supiera que el día no iba a terminar como cualquier otro. Mijares dejó escapar una exhalación larga, cargada de una mezcla de alivio e inquietud. Tal vez, siempre hubo algo esperándonos en este lugar, murmuró. Lucero se acomodó en la silla, sin soltar su mano. O tal vez somos nosotros los que siempre terminamos encontrando el camino, aunque no lo planeemos. El mesero pasó cerca y dejó discretamente una jarra pequeña con más café. Ninguno se movió para servirse, como si no quisieran interrumpir el momento. Manuel, dijo ella con cautela, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Él hizo una pausa antes de responder. No lo sé. Solo sé que, no me arrepiento de estar aquí. Lucero sonrió apenas, pero esa sonrisa estaba cargada de emociones difíciles de clasificar. A veces no se trata de arrepentirse o no. Se trata de si puedes vivir con lo que pase después. Mijares la observó con atención, como si esa frase hubiera tocado una fibra sensible. Puedo vivir con esto, afirmó, aunque su voz tenía un matiz incierto. Ella soltó su mano lentamente, apoyándola de nuevo en la taza. Yo también puedo, por ahora. El silencio volvió, pero esta vez no era un refugio sino un recordatorio de que la noche no duraría para siempre. Afuera, el sonido de un motor encendiéndose les hizo levantar la vista hacia la ventana. Un taxi se alejaba por la calle angosta, llevándose con él un trozo del bullicio que aún quedaba en la zona. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí y nos quedábamos hasta que cerraban?, preguntó él, intentando aligerar la tensión. Claro. Y siempre nos echaban con la misma excusa: tenemos que limpiar. Ambos rieron, una risa breve pero genuina que devolvió un poco de luz al momento. Sin embargo, esa chispa se apagó rápido, como si ambos supieran que no podían escapar demasiado tiempo a lo inevitable. Lucero bebió un último sorbo de café. La noche esi nos está acabando, Manuel. Él asintió, sin dejar de mirarla. Sí, pero no quiero que termine. Yo tampoco, admitió. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de resignación y deseo al mismo tiempo. La cuenta seguía sin pedirse, como si evitar ese gesto fuera una forma de ganar unos minutos más. En algún punto, ambos sabían que, cuando se levantaran de esa mesa, el mundo volvería a reclamar su lugar en sus vidas. Por eso, permanecieron allí, mirándose, memorizando cada detalle, como si estuvieran grabando en la memoria un último fotograma antes de que la película cambiara de escena. El silencio del café se volvió más notorio cuando dos clientes se levantaron y salieron, dejando la puerta entreabierta. Una corriente de aire frío entró, obligando a Lucero a frotarse los brazos. Mijares se quitó la chamarra y se la tendió sin decir nada. Ella la aceptó con un asentimiento y una leve sonrisa. Gracias, susurró. Por todo, respondió él, con un énfasis que iba más allá de ese gesto.
La jarra de café estaba casi vacía, y el mezcal de Mijares, reducido a un último trago. Ambos parecían estirar esos minutos finales como si pudieran negociar con el reloj. Finalmente, Lucero llamó al mesero para pedir la cuenta. Él la trajo rápido, como si supiera que cualquier demora solo prolongaría una despedida inevitable. Esta vez, Mijares fue más rápido para tomarla. Yo invito. Ella abrió la boca para protestar, pero lo pensó un segundo y dejó que pagara. Quizá porque entendía que no era un simple pago, sino una forma de cerrar el momento a su manera. Cuando se pusieron de pie, sus sillas emitieron un leve crujido sobre el piso de madera. Salieron del café y el aire nocturno los recibió con un frío más intenso. Las luces amarillas de los faroles dibujaban sombras largas sobre el empedrado. Caminaron sin hablar, como si las palabras hubieran perdido relevancia. Al llegar a la esquina donde sus caminos se separarían, se detuvieron. «No sé cuándo volveremos a vernos así», dijo Lucero, con una calma que escondía una emoción contenida. «Ni yo», admitió Mijares. «Pero sí sé que, este día no se me va a olvidar». Lucero sonrió levemente, y ese gesto bastó para que él sintiera un nudo en la garganta. Cuídate, Manuel. Tú también. Se quedaron mirándose unos segundos más, hasta que ella dio media vuelta y comenzó a alejarse. Sus pasos resonaban sobre las piedras, firmes pero no apresurados. Mijares la observó hasta que dobló la esquina y desapareció de su vista. Solo entonces se permitió respirar hondo. Metió las manos en los bolsillos y comenzó a caminar en la dirección contraria. El sonido lejano de una guitarra callejera llegó desde alguna parte, mezclándose con la brisa fresca. En su bolsillo, el teléfono volvió a vibrar. No lo sacó de inmediato. Quería retener un poco más el eco de lo que acababa de vivir antes de enfrentar lo que lo esperaba. Lucero, por su parte, caminaba hacia donde la esperaba su chofer. Sentía una extraña mezcla de ligereza y peso. Ligereza por haber vivido algo que no esperaba, y peso por saber que no todo estaba resuelto. Subió a la camioneta, apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. El rostro de Mijares apareció en su mente, junto con la imagen de él entrando al café, cruzando el umbral como si fuera una escena de película. Se sorprendió sonriendo sola, con un gesto que no intentó ocultar. Mientras el vehículo avanzaba por las calles tranquilas de la ciudad, pensó que quizá no hacía falta saber con certeza qué sería lo siguiente. A veces, lo importante no es tener todas las respuestas, sino reconocer los momentos que, de alguna manera, cambian el rumbo de una vida. Esa noche, tanto ella como él lo sabían. Lo que habían compartido no era un regreso al pasado, sino una confirmación de que ciertas conexiones no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver a manifestarse. Y en silencio, cada uno siguió su camino, llevando consigo el peso y la luz de ese reencuentro que, sin proponérselo, había dejado una huella imposible de borrar.